días. La entrevista que les traigo hoy es una continuación de esta serie de Entre tubas y bombardinos. Esta vez con el tubista chileno Herman Morales, tuba de la banda de la Policía de Investigaciones de Santiago de Chile. Y es una continuación de esta serie dedicada a tubistas y eufonistas latinoamericanos. Esperemos que sea del agrado de todos. Sin más, comenzamos. Bueno, Herman, buenos días o buenas tardes por allá por Chile. ¿Cómo es? Aquí, buenas tardes, Harold, también. Buenas Muchas tardes. gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad de poder estar contigo en este espacio tan importante para los turistas, eufonistas, bombardinistas del Es un, internacional. Un orgullo y un gran placer, y sobre todo de conocernos un poco más nosotros también como colegas. eso está bien, eso está bien. Yo diría que eso es lo más importante de todo. Bien, Exactamente. no, es un honor para mí que hayas aceptado la invitación a participar en esta serie de entrevistas entre tubas y bombardinos, específicamente pensadas para tubistas y eufonistas y o bombardinistas latinos, porque creo que es importante que esa parte del mundo se dé a conocer y el resto del mundo sepa, tanto de habla hispana como no de habla hispana, sepan qué está ocurriendo en Latinoamérica con nuestros instrumentos. Digamos que es una zona que a lo mejor no todo el mundo conoce y que a veces no se tiene en cuenta o que se considera que no existe cuando no es tal. ¿Sí? Bueno, empezando ya para entrar en materia más o menos bien, ¿qué instrumentos utilizas tú actualmente? Actualmente, del grupo Buffet, ocupo una tuba en Fa, la Melton 45 SLP, con pistones, una tuba que fue refaccionada y fue arreglada por Matthias Vogt en Alemania, Muy bien. y BIS, el modelo 3098 Perantucci, a rotor, en Do. Ambos muy buenos instrumentos, como te comentaba, del grupo Buffet, cuales me siento bastante cómodo y bastante contento con ambos instrumentos. Muy bien, perfecto. Y cuéntame, ¿qué boquilla utilizas? ¿Qué tipo de boquilla utilizas? Hasta desde ya 3 años, más o menos 4 años, estoy utilizando las boquillas de Gideon Webster. Específicamente para la tuba en Do, el modelo de Alan Baer, y para la tuba en Fa, un modelo que se llama Matanuska, que está hecho para los modelos de mi bemol o en Fa grande. Ambas boquillas muy cómodas, y personalmente, desde que las probé me quedaron comodísimas, y siento que tienen una buena respuesta, y ahí me he quedado desde, como te digo, 3 4 años. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, tengo entendido que tocas en la banda del ejército. ¿Es real? No, la banda de la Policía de Investigaciones de Chile. Vale, la banda de la policía. Bueno, a ver, Herman, cuéntanos un poco, vamos a retrotraernos un poco a los inicios. ¿Qué te dio por estudiar la tuba? ¿Quiénes fueron tus profesores? ¿A qué edad empezaste? Yo, mundo de la ciudad de La Serena, cuarta región de Chile. Ahí existe la Escuela de Música Jorge Peñagén, que es una escuela que se complementa entre la educación formal, científico-humanista, y la educación musical. Yo partí a los 11 años con el trombón, con el maestro José Angán, que en paz descanse, para el año siguiente cambiarme a la tuba con quien fue mi maestro fundamental, que es Martín Herrera, un gran profesor de trombón. Tenía una muy buena camada de trombonistas y tubistas a lo largo desde el año 95 hasta el día de hoy. Con ellos partí a los 12 años, ya tocaba la tuba. Fue por una carambola, por decirlo así. Me mandaron a que investigara por el piano, y, y atraído por el sonido de los instrumentos de bronce, llegué a la sala, me puse a mirar. El profesor que estaba en ese momento, don José,
me vio entusiasmado viendo los instrumentos y me comentó si quería probar. Que me dijo, mira, los labios se vibran de tal manera, me pasó el trombón, me sonó el si bemol y me dice, dile a tus padres que hoy tocas trombón. Y así parte la carrera. Al año siguiente, cuando llega Martín, me cambio y bueno, ya lo que viene hacia adelante lo iremos desarrollando. Pero Vale. así vamos a hacer parte de todo. Está bien, está bien, está bien. Eso está muy bien. Entonces, puedo entender que eh, no tuviste un profesor tubista en Chile. O sea, Sí, vine a tener mi profesor de tuba cuando ya ingresé al terminado la escuela superior, o sea, cuarto medio que es acá en Chile, me fui a estudiar a la Universidad de Chile en Santiago, en la capital, donde vale. actualmente resido. Y ahí empecé mis estudios con el maestro Jeff Parker. Luego, por diversos motivos, no continúa y finalizo los últimos 5 años de carrera con el maestro Carlos Herrera, quien es actualmente el tubista de la Orquesta Nacional de Chile. Con Vale. él finalizo mis estudios superiores acá en la universidad. Ellos fueron mis dos reales profesores de tuba De en tuba. sí. Vale. Bueno. Pero claro, inicié con un profesor de trombón, que fue bastante bueno porque fue descubriendo otras cosas del andar de la tuba, más que técnicamente, sino que lo musical. Martín siempre trabajó mucho con aspectos no tanto técnicos, que eso se fueron solucionando después cuando ya estudié con mis profesores en la universidad. Está bien, está bien. Está bien. Bueno, y a ver, mientras estabas estudiando en la universidad, eh, ¿tuviste ya alguna experiencia profesional o fue al terminar tus estudios que empezaste a tener carrera Sí, como tuviste, por decirlo? mm, la, la práctica, entre comillas, con orquesta sinfónica parte cuando aún estaban en el colegio. Eh, Tocaba en la Orquesta Regional de La Serena, que era un mix de los alumnos como más avanzados y los profesores del Colegio de Música, que tiene colaboración derecha con la Universidad de La Serena. Entonces, al venir a Santiago, ya traía experiencia, entre comillas, la cual me llevó principalmente en las orquestas, en las regiones del país. Temuco, luego se me dio la oportunidad de tocar como solista en Antofagasta y de ahí me empezaron a hacer conocido. Con eso fui tocando en varias orquestas de región. Luego, mi primera experiencia con la Orquesta Sinfónica Nacional fue junto al maestro Herrera, el 2006. Me recuerdo bien ese programa porque fue la consagración de la primavera. Preciosa Fue obra. sí, fue muy interesante, fue una experiencia enriquecedora porque ya era totalmente diferente a lo que había tocado antes. Entonces, con eso, mientras estudiaba, también tuve la oportunidad de colaborar con la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Patricio Cosentino me llevó a poder colaborar con él y tocamos juntos en la Sinfónica Nacional de Argentina, cuando Patricio aún estaba Ahí. y, y principalmente eso fueron mis experiencias orquestales más Más importante. principales hasta que salí de la universidad. Y Luego ya, me mantuve. no te preguntaba, o sea, eso también, en esa etapa también pudiste tocar con algún grupo de metales o algo de eso, Sí, bueno. paralelamente toqué durante 8 años un objeto de bronce llamado Serena Brass. Serena Brass parte, entre comillas, desde la escuela con exalumnos de la escuela de música, cuales nos reunimos ya estando todos en Santiago. Con ellos toqué durante 8 años. Y con eso también me llevó a poder tocar de Chile y en el ensamble nacional de bronces. Esos fueron como mis participaciones más fuertes dentro de las agrupaciones de bronce y cámara que hubo acá, que había acá en Santiago. Bueno. Y bueno, ya después de tu graduación, ya después de terminar tus estudios,
¿Cuál ha sido tu derrotero profesional? ¿Has tocado como solista? Antes de entrar a la Sí, banda de la policía? ¿Dónde estás? paralelamente hubieron colaboraciones con la Orquesta Filarmónica de Santiago en el Teatro Municipal, Ujú, también donde se pudo hacer ballet, ópera, música sinfónica, ujú. también algunas participaciones a dos tubas, como lo es la consagración nuevamente, la Sinfonía Fantástica, y, y como solista he tocado en cuatro orquestas. Primeramente la Orquesta Sinfónica de Antofagasta, que ahí fue como mi debut como solista cuando tendría 21 años, 20 años, que me dieron la oportunidad de tocar el Vaughan Williams. Vale. Luego también con la Orquesta Sinfónica de La Serena, que me es mi casa. También en la orquesta de la facultad donde yo estudiaba, la Facultad de Arte de la Universidad de Chile también tenía una orquesta, la Ujú. cual su director musical de ese momento me invitó a poder tocar con ellos como solista. Y sin dejar de lado también una orquesta a la cual yo le tengo mucho cariño, mucho aprecio, que es la Orquesta Filarmónica de Temuco, que es una orquesta que está en el sur de mi país, que también me ha invitado un par de veces a tocar como solista con ellos. Resumen un poco eso, Está bien, esta está bien, han está sido bien, mis experiencias, sí. está bien. Bueno, ¿y cómo? Bueno, y con la banda de la policía también. Ah, Ellos me dieron la oportunidad de tocar la eso, dirección, sí. eso te iba a preguntar si habías tocado con la banda, precisamente. Sí. Bueno, y cuéntame, ¿cómo fue tu llegada a la banda en la que trabajas actualmente, en la que tocas? Bueno, la Policía de Investigaciones no tenía banda profesional o una banda estable hasta el año 2017, en la cual hacen un llamado público a cubrir 34 cargos, 35 cargos, Ujú, de los cuales estaba la TUA. Con eso habíamos tres postulantes y era un cargo. Ahí esto fue ya la partida en noviembre del 2017, o sea, ujú, somos una banda, entre comillas, en comparación a nuestros primos, que podría ser el Orfeón de Carabineros, la banda ujú, del Ejército y las Fuerzas Armadas, navales, la policía tiene ellos que llevan 80, 70, 90 años de tradición ujú, de sus bandas sinfónicas, orfeones también, ujú. la policía decide crear este proyecto bastante grande, bastante potente, llamando a concurso para cubrir estos 30 y tantos cargos, 35 cargos, como te comentaba recién. Ujú, Y estos ¿cómo se llama? Un proceso bien exhaustivo, muy complejo, claro. en la cual uno de los requerimientos principales a los que apunta la Policía de Investigaciones es a la profesionalización de sus trabajadores. Ujú, Entonces, uno de los requisitos importantes era tener un título profesional el cual estuviese relacionado con la música, licenciados de arte o profesor de música, intérpretes superiores y así. ya, ya. Vale, genial. Bueno, dijiste que habían tres postulantes. O sea, que entiendo que hay una, o sea, que hay turistas en Chile, evidentemente, más que posibilidades de trabajo estable existen. Las posibilidades de trabajo estable en el país son pocas, son muy pocas. A nivel orquestal, son solo tres orquestas las que cuentan con una plaza de tuba. La Orquesta Sinfónica Nacional, la Ujú, Orquesta Filarmónica de Santiago y la Orquesta Sinfónica de Concepción. A nivel de bandas, está el Orfeón de Carabineros, las Fuerzas Armadas, y ellos también van haciendo un llamado cada cierto tiempo para ir renovando plazas. Pero no son entre bandas y orquestas, no superan los 10 cargos. vale. Y en la tuya solamente estás tú, no hay más nadie. Sí. Se supone que hay un proceso que está en curso, pero por todo lo de la pandemia Ya. se ha habido como un poco estancado, pero siempre se está pensando en tener un segundo tour. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, vamos a hablar de otra cosa. Ya, digamos que desde el punto de vista
de, de lo que más llama la atención. Usualmente en el caso de las clases o la instrumentación de tubas y bombardinos o tubas y eufonios. ¿Cómo ves tú eso desde la perspectiva o desde la experiencia de tu país, de Chile? El tema de la tuba, el eufonio o el bombardino. Bueno, cátedra como tal de eufonio no hay. No hay. Así como tú dices, quien ya algunas clases, bueno, tampoco han entrado muchos alumnos de eufonio. Hay uno que estudió un par de años, pero por diferentes motivos no ha seguido, no sé en qué será su caso. Era el profesor Herrera, que daba también clases de eufonio, pero así como cátedra en sí no existe. Por ejemplo, no hay un intérprete titulado, no sé, por decir un nombre como Fernando Dedos, en Brasil, que es un eufonista connotado, Claro. especialista. Acá en Chile no está esa situación. Por ende, el corazón de la banda, como lo es en otros países, el eufonio todavía está en vías de evolución, muchas vías de evolución, para que en un momento se pueda abrir esa cátedra, se pueda traer un profesor especializado, y como dices tú, que no sea o el tubista que enseña bombardino o el trombonista, que es el que toma habitualmente ese rol. Es más cercano del trombón al eufonio que de la tuba al eufonio. O sea, aquí, por ejemplo, en el teatro municipal, quien toca, por ejemplo, los solos de un Mahler, por decir una obra, es uno de los trombonistas. Los planetas, cosas así. Se ve más al trombonista tocando el eufonio más que un tubista. Vale, vale, vale. Bueno, dentro de lo posible, ser un poquitico más específico. O sea, ¿cómo es el sistema de enseñanza de nuestro instrumento allí? ¿Hay conservatorios para todo o se mueve por escuelas de música o es público-privado? ¿Cómo es el sistema de enseñanza de nuestro instrumento en Chile? Hay cátedras de tuba en 3 universidades acá. También se enseña la tuba en los colegios, y la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, acá en Chile, ha promovido mucho las orquestas juveniles en cada región. Nosotros tenemos 14 regiones, la cual cada una tiene una orquesta juvenil, la cual ya con el paso de los tiempos, antes no era obligatorio el cargo, o sea, que estuviese un tubista. Ahora con el pasar de los años ya hay un tubista que o le enseña a un trombonista o le enseña a un trompetista. Profesores de tuba, la verdad, así como tubistas tal, son muy pocos. Como digo, está Jeff Parker, que hace clases en 2 universidades, y está el maestro Herrera, que es actualmente profesor de la Universidad de Chile. El tema de las universidades acá, hay una universidad pública, que es la Universidad de Chile, que pública no es, porque no es de estudios gratuitos, por ejemplo. Hay que optar a becas, también hay que pasar por asistencias sociales, y con un poco demostrar que no tienen los recursos para poder estudiar. Aquí el poder estudiar artes en general es muy costoso, muy costoso. Y con eso también se reduce también la cantidad de intérpretes que estudian, o que van dejando la carrera por temas económicos, o porque tienen que trabajar y estudiar, y eso les contrapone la asistencia a las clases. Para poder pagar la universidad tienen que faltar a clase, entonces es como un círculo que se arma. Ya. O sea que evidentemente no hay un movimiento estable de muchos alumnos, ¿no? De muchas personas estudiando tuba de forma escolástica.
es más bien cómo se puede. Exactamente. Hace unos años atrás, en la cátedra de la Universidad de Chile era bastante grande. Eh, Grande, digo, 6 7 turistas, que es como harto para la cantidad de trabajos que hay para poder Claro, poner. claro. Pero hoy conversaba con el profesor de trombón de la Universidad de Chile que si es 0 alumnos, será 1. Entonces eh, no hay ni oferta ni demanda en este hoy 21, año 21, por llamarlo así. Claro. Es muy poquito. Evidentemente, o sea, al no haber una demanda de turistas, porque no hay plazas estables, eso merma la cantidad de personas que puedan estar interesadas en tocar o en estudiar. Mira, también un poco eso, pero también lo que hace complejo el poder estudiar el instrumento, como te comento, es lo caro que es la carrera, lo costoso. Ya, Costoso. ya. Y lo costoso que es obtener un instrumento también. Como en los países sudamericanos tenemos los temas de aduana, de la importación y todo eso, muy, si no te ayuda toda tu familia o tienes una buena capacidad de ahorro, que es súper complejo y tener un instrumento profesional es dificilísimo. Ya, por cuestiones de aduanas y demás, o porque no hay un mercado estable, no hay tiendas que estén interesadas, o porque no hay una demanda suficiente. Eh, yo creo que el interés siempre está. Uh-huh. El tema es, por ejemplo, no sé, pagar 15.000 o más Uh-huh. euros por un instrumento, ya es complejo para nuestra economía. Uh-huh. Y eso tomando el valor como de fábrica, entre comillas. Sí, sí, entiendo. Ya al traerlo para acá, lo que es, digamos, si se hace a través de una tienda establecida, ellos también, lo que significa internarlo, pagar impuestos, la ganancia de la propia tienda, entonces ya esos precios se elevan bastante. Ya. Y la posibilidad de una compra por internet no es viable. Eso también incrementa el coste a tanto. Exactamente, sí, digamos, por ejemplo, yo quiero comprar una tuba Bessex, por decir, Sí, yo la tuba te la compro y cuando ya llega acá y se interna, debe haber la recarga más o menos de un 40 al 60% del valor del instrumento, ¿eso pasa con todo o es solamente con los instrumentos musicales? con la mayoría de las cosas. Con la mayoría de las cosas, desde un vehículo, un instrumento, libros, boquillas, Pero, pero cualquier cosa. ustedes no tienen eh, fabricantes propios. O sea, No, o sea, se supone que no hay una competencia de ningún tipo para nadie en la importación de un instrumento musical. Eh, no, es con cualquier instrumento. Da sí, igual si es un violín, una flauta, que una tuba. no. En el caso de los violines sí hay luthieres. En el caso Ah, de sí ya, hay ya, ya. luthieres acá, hay muy buenos luthieres. También hay un gran maestro fabricante de clarinete, que es el maestro Luis Rossi, pero ya con lo que es bronce, Ya. eh, o percusión, o los instrumentos, no sé, más un oboe, ya hay que encargarlos Ya. afuera. De hecho, el maestro Rossi, eh, no sé, creo que será el único que tiene una connotación internacional de esa manera. Quizás estoy dejando de lado algún otro luthier de cuerda, que Ujú. no conozco muy bien por ese lado, Ya. pero sí sé que hay construcciones de arco y violines a pedido acá con gente que hace instrumentos de muy, muy buena calidad. Vale. Pero como te digo, en el bronce, Imposible. imposible, o sea, una construcción Made in Chile, por decirlo, no, Sí, no existe. Bueno, no. bueno, a ver, de acuerdo a tu experiencia, tus conocimientos, eh, ¿cómo crees qué información tienes tú de cómo llegaron nuestros instrumentos a Chile? ¿Por qué vía? Eh, Llegaron a través de la Marina y de las Fuerzas Armadas, por ahí parte. Por las bandas militares.
con las bandas militares empieza la llegada de los instrumentos de bronce, y ellos empiezan a masificarlo. En los años 80 era muy común que militares tocasen o con la sinfónica o con la filarmónica, años Ya. 80, años 70, Ujú. más atrás, ya con los años 90 empieza el arribo de instrumentistas norteamericanos, Ujú. los cuales ya empiezan a traer otros instrumentos, otros conocimientos, otras escuelas, y ahí empieza a crecer ya un poco más, de manera más exponencial, lo que es el bronce en Chile. Está, está bien, está bien, está bien. Bueno, a ver, vamos, ¿tú tienes experiencia docente? Así, poca, por decirlo bien. En algún momento estuve en un proyecto el cual monitor de trombones, trompetas, un poco como el profesor Chasquilla que le llamamos acá, que tiene que estar viendo un poquito de todos los instrumentos. Ujú. He tenido algunos alumnos particulares, pero el tema de los alumnos particulares es complejo porque al final uno no acredita nada y al final Ya, uno igual necesita una acreditación en la ya, cual te diga ya. los estudios regulares tanto, no es lo mismo Ujú. estudiar particular que estudiar en el conservatorio. Ya. Y, y es difícil porque uno al hacer clases particulares no tiene un espacio, por ejemplo, una sala para poder enseñar tú, a no ser enseñar, por ejemplo, acá en mi casa, Ujú. sería complejo para mis vecinos Claro. o así. Los espacios son complejos si uno no es profesor de una cátedra. Ya, entendido. Y ven acá, o sea, si existe dificultad para encontrar instrumentos, ¿bien? Eh, y la mayoría de instrumentos, por lo que me estás comentando, vienen por vía del ejército. En su comienzo, en En su su, comienzo. en Hoy su- por hoy, por ejemplo, ya los instrumentos, uno puede viajar, por ejemplo, y traerlos por mano. O y eso no incrementa el coste. O sea, si lo entras tú personalmente, no tienes el sobrecoste. no, porque pasaría a ser instrumento propio. Pero Ah, esto tiene que ser un poco así como, ¿cómo entre se llama? paréntesis. Claro, por- porque, porque lo ideal es, digamos, si yo viajo, por decir, y tengo la posibilidad de comprarme mi tuba y traerle otra tuba a otro colega, Sí, se trata. Pero ya si yo vengo con 3 tubas, por decir cosas, sí. es extraño. Sería extraño. O sea, ¿por qué vienes con 3 instrumentos? Quizás son similares. Ellos también notan si el instrumento es nuevo, completamente nuevo. Se siente hasta en el olor de la caja. Entonces, Entonces, eh, obviamente, claro, es un poco al azar también. O sea, un poco de suerte para el poder ingresar los instrumentos, ya. porque en los temas aduaneros acá en Sudamérica es complejo. O sea, se trata de internar los instrumentos, de hacerlo lo más transparente posible, pero claro, si me Y costó un... la entrada debe ser por vía aérea. No hay forma, no hay, o sea, también en las aduanas, en la frontera con Argentina o algo de eso, también ocurre lo mismo. O sea, es la misma. Mire, cuando yo cruzaba a Argentina, por ejemplo, yo tenía que hacer una declaración con el número de serie, Claro, modelo, pum, claro. que voy cruzando Argentina. Sí. Entonces, cuando yo volvía, tenía que mostrar esta declaración, el cual es el instrumento con el cual estaba saliendo. Ujú. En el tema de los aviones o el paso por los aeropuertos, quizás es un poco, llamarlo, simple porque circula mucho más gente. En cambio, en el tema de tierra, Ujú. con los instrumentos, no es muy común que una persona pase con una tuba hacia Argentina o hacia Perú Ya. o hacia Bolivia. Ujú. Ya. No sé, a ver, te preguntaba más que nada, o sea, o la intención era la siguiente. Era, si es difícil encontrar instrumentos, eso, como ya dije anteriormente, merma de alguna forma la cantidad de alumnos o de aspirantes o de personas interesadas
Sí. en tocar el instrumento. Sí, mira, por ejemplo, yo mencioné recién la Fundación de Orquestas Juveniles. Sí, Ellos han ido viendo instrumentos y enviándolos a las regiones para que los becarios puedan tener un instrumento. ya, Pero cuando termina el periodo de la beca, el instrumento queda para la sede. obviamente, obviamente. Entonces, claro, por ejemplo, no sé, en la escuela, por ejemplo, cuando yo salí de cuarto medio, no tenía un instrumento. Y comprarlo nos tomó a mí, a mi familia y a mí aproximadamente 6 años. Ya. Y fueron 6 años en los cuales no pudiste tocar Sí, sí pude correctamente. tocar. La universidad tenía instrumentos, Ya, que son instrumentos que pasan de mano tras mano tras mano. Entonces, son instrumentos que se van deteriorando por el mismo uso, por lógico. los mismos traslados. Claro. Entonces, también un poco, no sé, por decir, si yo no hubiese tenido el apoyo de mi familia para poder adquirirme instrumentos, quizás entonces al terminar la universidad me quedo sin instrumentos definitivamente. Ya. Entonces ahí ya entra a, no sé, prestó su instrumento para poder yo viajar, no sé si uno lo necesita, poder facilitárselo por un tiempo, pero ese tiempo es limitado, entonces también uno también tiene su resquicencia con los instrumentos porque cómo quizás los pueden tratar o cómo, o cómo se van, o quizás cómo vuelvan, no sé, es complejo también el prestar el instrumento tan fácilmente. Hay yo creo que es una generalidad. Los tubistas tenemos que tener una familia especial, todos, porque digamos que soportar el engorro de un instrumento que pesa, que Mm, casi siempre está por el medio, más el coste que supone comprar un instrumento, que eso a cualquier familia puede que le descuadre un poco sí. la economía. Sí, sí, los Es tubistas comprarse un son, carro. sí, sí, los tubistas tenemos que ser gente muy afortunada con la familia que nos rodea, porque evidentemente los necesitamos mucho, Sí, muchísimo. mucho, mucho. Bueno, mi tuba en do, mi familia también ayudó a comprarla mientras yo estaba en Italia. Claro. Que coincidió que mi profesor allá, Alessandro Fossi, Uh -huh. también me ayudó a buscar un instrumento, que coincidió que una persona necesitaba vender y mi familia me ayudó y pude obtener mi segunda tuba, porque si no, Claro. tampoco. Sí, no, 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 Es sí. complicado. Es evidente, es evidente. Sí. A la familia al altar. Sí, sí, claro que La sí. familia al altar, sin duda. Bueno, mira, a ver, cuéntame, desde tu perspectiva, eh, ¿a partir de qué momento consideras tú que un tubista, un intérprete, debe presentarse ante público para lograr eludir todas estas cuestiones de ansiedad escénica, miedo escénico? Eso? Eh, Mira, yo siento que por lo que por lo que mi profesor Martín Herrera nos mostró desde Uh pequeño, -huh. Uh -huh. hacerlo lo antes posible. Vale. Antes posible. No importa que uno toque dos, tres notas, pero ya al pararse en frente de gente a los 12, 13 años, que uno no tiene esa conciencia que es como ya tocar un concierto, un recital, cuando ya uno está un poco más mayor, te crea una especie de coraza en el cual uno puede estar atemorizado completamente y sufriendo, pero la imagen que uno le da al público al ya tener esta experiencia desde más pequeño hace que sea más natural. Ya la gente está ahí, te está escuchando, y ese enfrentamiento debería ser desde lo antes posible, desde el primer año, si es posible, de uno que ya toma el instrumento, aunque sean 4 notas, como te comentaba, y hacerlo mínimo, creo yo, 2 veces al año, semestralmente. Vale. Sí, una propuesta interesante, pero sobre todo una propuesta interesante cuando se tiene alumnos con interés y con posibilidades de poderlo hacer, ¿no? Pero es correcto, es correcto. Me parece Sí. bien. Eh, mm, Así, dime, dime, dime. con,
También para complementar eso, yo creo que lo que de 2 veces al año para mí es a nivel escolar, hasta los 18, 17 años. Ah, bien. Después de eso, si yo fuese profesor de una cátedra, por ejemplo, algún día, ojalá, mínimo 4 veces es un buen número, porque ya a su examen final vienen enfrentados a ese público, vienen enfrentados a ese pánico escénico que es tan complejo de llevar en ocasiones. Ujú. Entonces, y ya después de saliendo de la universidad, tratar de uno hacer recitales, pero tú sabes que los espacios, es complicado conseguir pianistas, un recital de tuba solo es complejo, entonces también invitar amigos, es una suma de muchas cosas también. Y la familia. Y la familia Y sobre la todo. familia. Bueno, la familia que esté, aunque duerman, pero que esté. Quedó- Sí, eso está bien, eso está bien. Está bien. Bueno, mira, a ver, desde tu experiencia, imagino que estará basada en gran parte en lo que has vivido, tanto en Chile como en Italia. Eh, ¿Cuál es el repertorio que tú consideras que debía ser obligatorio, entre comillas, para un tubista para terminar, para finalizar sus estudios de nivel superior? Eh, eh, es una muy buena pregunta porque, por ejemplo, ya terminando la universidad, por ejemplo, uno ya debe tener un dominio de obras como Gregson, Vaughan Williams, Lebedev. eh, si ya da el caminar en los tubas solo de Penderecki, Musinski, Ujú, Plog, que son obras que son del repertorio universal, entre comillas, ujú, ya con también abordar obras que no son escritas para nuestro instrumento también, como Marcello, Bach, ujú, en cierta medida salen cosas de Mozart también, que son para tuba, algunos duitos, ujú, que tampoco son tan complejas. Pero como para un recital terminando la universidad, sí se debe tocar obligatoriamente un Vaughan Williams y un Gregson. ujú. Quizás no en el mismo recital, pero sí son obras que uno debe tener bajo mano. Una suite número 1 de cello, por decir, es meterse entre las patas de los caballos, como decimos acá, pero hay que saber salir sin que los caballos te pateen. Eh, Sí, no, es correcto, está claro. Sí, también música de cámara, tocar, no sé, las obras de Danielson, la suite concertante para cuatro cornos, el Capricho de Cámara, que son obras como bien interesantes, que hacen que uno también al tocar con más gente se sienta más confiado, más... Arropado Claro, y cuidado. exactamente, Claro, claro, arropado, claro, exactamente. claro. Y bueno, a ver, mm, ¿qué opinas o qué opinión te merece el hecho de que normalmente los estudios, generalmente los estudios, están pensados para que el instrumentista sea solista y no siempre hay una carga consecuente o coherente de conocimiento, de dominio del repertorio orquestal y bandístico en nuestro caso? ¿Qué opinión te merece o qué crees que debe ocurrir en ese sentido, dado que la inmensa mayoría de las personas, eh, su aspiración o su posibilidad real es la de tocar en una agrupación, porque la de ser solista es casi no imposible, pero sí es bastante difícil. ¿Bien? Y la de ser docente no te obliga a tener Claro. un dominio de eso, ¿no? ¿Qué crees tú del repertorio, de la enseñanza del repertorio para banda y para orquesta dentro de la enseñanza? Que es fundamental. Mira, yo hasta que no entré a trabajar acá en la policía, me declaraba ignorante sobre el repertorio de una audición para banda, por ejemplo. Uh-huh. Ahora que salió el llamado a la banda de concierto en Estados Unidos, bajé el repertorio
y me puse a observar de que sí hay una especie como de mix entre libros como los de Phil Snedeker. Ujú. Hay pasajes orquestales y también hay cosas de banda que uno desconoce. Ya el repertorio orquestal, sí, uno tiene que incluirlo desde que uno entra a la universidad hasta que se sale, ir progresando, tratando de ir complementando lo que es las obras que más se tocan, por ejemplo, un Shostakovich, un Respighi, un Mahler, un Ujú. Berlioz, Stravinsky. Entonces, y además sirve como literatura, sirve como conocimiento, porque eso también, para estudiar ese tipo de repertorio, uno también tiene que pararse en el aspecto histórico de ella. Entonces te hace un complemento, aparte que solamente tocar notas. Ir conociendo las obras, ir conociendo Claro. el repertorio, ir conociendo los compositores, saber en qué etapa de la historia vivieron cada uno también. Es fundamental. Eso es importante. Eso es importante. Eso, muchas veces los estudiantes, los intérpretes, no le prestan atención a esta parte historicista de la música que es de buen complemento y que enaltece y enriquece mucho la interpretación, ya sea solística o dentro de una agrupación. Exacto. Sí, Eso. Bueno, mira, sí. a ver, hablando de cuestiones técnicas, ¿bien? Hablando de cuestiones técnicas. ¿Qué consideras tú que forma o conforma el sonido de un instrumentista, de un tubista? ¿El instrumento, la boquilla, la cultura que le circunda, o sea, la historia cultural de su tierra, la escuela donde aprende o la fonética de su lenguaje? Siento que es como un mix de todo lo que me nombraste. Ajá. Yo siento que cada uno, independiente del instrumento que uno toque, Uh-huh. sea de muy alta calidad o de no tanta calidad, uno tiene una voz propia. Uh-huh. Que habitualmente uno toma un instrumento y dice, aunque sea el instrumento no tocando. Uh-huh. Sí, el instrumento y una buena boquilla te ayudan a desarrollar esa voz propia. También está la corriente cultural, o sea, de cómo es, no sé, el sonido que quiere conseguir eh, la escuela, por llamarlo así. Uno tiende a reconocer, por ejemplo, la escuela alemana, la escuela norteamericana, rusa, los ingleses, italianos. Uh-huh. Entonces, eso también influye en el resultado del sonido que uno logra. Eh, y también la fonética puede ser de país. No sé, nosotros, por ejemplo, los chilenos hablamos muy rápido y muy atarantado, como aquí. Entonces también puede ocurrir que cuando estemos diciendo algo, figuras cortas, suenen atarantadas o suenen trabadas, porque nosotros mismos hablamos de una manera en la cual siempre estamos como corriendo o estamos mal pronunciando palabras. Entonces, como en resumen, la suma de todo lo que nombraste recién, el instrumento, la boquilla, la corriente y todo lo demás, hace que uno consiga un tipo de color de sonido. Está bien. Interesante, interesante, interesante. Bueno, mira, eh, cuéntanos, si es posible, eh, desde tu experiencia, mmm, ¿por qué los instrumentos, o sea, los instrumentos que tienes, por qué los elegiste? ¿Has probado otros y otros no te fueron de tu agrado? ¿O fue una cuestión económica o qué? Principalmente mis instrumentos son por una casualidad económica. Dale. Sí he probado otras marcas, Uh-huh. eh, como Mirafone, Uh-huh. toqué con una Wilhelm Monke. Uh-huh. Imagina, mi primera tuba fue una Scherzer, en fa, muy complicada de tocar. Después, mi primer instrumento de calidad así, fue una Gronix, La crónica, ¿sabes? en Uh-huh. fa, la 125 a pistón. Muy, Uh-huh. muy buena, muy linda tuba. Y después de esa tuba
para llegar a la 45, a la Melton, toca que en el segundo año de mi estadía en Italia, llega un colega español, Miguel, que venía con esta 45. Entonces, él venía como acomodándose al instrumento, en una posición como muy, se veía como incómodo con el instrumento, lo veía como que el instrumento le quedase como alto. Entonces, yo era un poco más alto que él, y yo, las grunts son como bajitas, son como más compactas, más gorditas hacia el frente, y bueno, lo vi y le dije, prueba mi instrumento. Y qué cómodo este instrumento. Y yo le digo, bueno, te lo cambio. Entonces, así. Entonces tocó que, como mi instrumento era nuevo y el de él no, él me pasa su instrumento y una diferencia de dinero. Y con esta diferencia de dinero la llevamos donde Matías Bock. Sí. Y él la metió a la fuente de la juventud y hizo la maravilla que él sabe hacer con los instrumentos y me dejó una tuba para muchos años más. Y bueno, yo en algún momento cuando voy a comprar mi tuba a Estados Unidos, la Gronitz, la compré la Tuba Exchange. Sí, 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 sí. Ahí probé varias tubas, entre las cuales probé Mirafon, una Hirschbrunner, también un par de Gronitz más, pero yo buscaba el sonido de la 45, me gustaba, Ya, pero no, en ese momento Vincent no la tenía. ya. Entonces, pero, eh, ¿cómo se llama? Busqué, probé los instrumentos, también estaba el tema de la voz propia de cada instrumento y la entonación, que uno también no, estarse, entre comillas, volviendo loco, que moviendo bombas y que la afinación, que esta bomba, que la cosa allá, me llevaron a elegir esta Chronic, que tenía muy buena entonación, muy lindo sonido, pero el de la más, como lo que buscaba yo en su momento, más orquestal, más que de solista. Ya, Es un instrumento grande también. ya. Y con respecto a las tubas grandes, en un comienzo toqué en si bemol. Empecé tocando tubas en si bemol con esta Monke, Wilhelm Monke, que tuve en algún momento una tuba, un sonidote gigante, pero como era tan vieja, tenía hartos problemas técnicos con las llaves y eso. Ya. Después pasé una Mirafon y después tuve la posibilidad de probar la misma 3098, o sea, la 3198 que es con pistón, y me gustó mucho. Entonces, justo al llegar a Italia, eh, aparece esta 3098 que era con rotor y tiene un sonido muy bonito y también, como te digo, es como una suerte de suerte Sí, sí, y sí, de sin tema. duda. Es una cosa así que se configuraron las dos cosas, porque tampoco tuve muchas oportunidades de probar, no sé, en algún momento um, la, el modelo Warren Deck de la Melton. La probamos en dos oportunidades. Acá en Tuita de Concepción la tiene e hicimos un trueque por un tiempo de mi tuba y él me prestó la de él para poder tenerla. Pero para los requerimientos de la banda, era, no sé, no era lo que yo buscaba dentro de la banda. Necesitaba algo Ya. no tan woofer, no tan, Sí. un poco más claro, con un sonido un poco más compacto, también la campana larga hace también lo suyo. Y así, y con eso hasta el momento me las he sorteado bien. O sea, sería interesante que empezasen a llegar otro tipo de marcas. O sea, ir Claro, claro, probando las claro. tecnologías nuevas de los instrumentos hoy por hoy debe ser fantástico. O sea, por Bueno, algo y algunas cosas se han descontinuado. claro, claro. Ven acá, y el tema de la boquilla, o sea, boquillas has probado, Sí, alguna, o sea, y hasta que te quedaste con las que tienes ahora, ¿qué te llevó a quedarte con esta en concreto? mira, eso sí he probado harto, boquillas, muchas. Porque, claro, hacer la inversión, no sé, de 200 €
o 300 euros por una boquilla, más los impuestos y esas cosas, no estamos hablando de miles de euros o de dólares. Entonces Sí, es un poco más accesible. ya. He probado una montonera de marcas, Jetton, Chile, Romera, Perantucci, Yamaha. La primera boquilla que me compré por allá en el lejano 2002 fue una Roger Bobo Yamaha, la Symphonic. The Symphonic, ¿eh? Muy, muy buena boquilla, pero claro, después toca que vuelvo a decir, Jeff tenía boquillas también, y él nos prestaba boquillas para ir probando. Él tenía los modelos Warren Deck, tenía las Dillon, unas Ya. Warburton, y así fui probando hartas boquillas. Después empezaban a llegar, el maestro Herrera compró alguna de esta Bruno Tills, Dennis Wick, y así. Entonces yo en su momento tenía, antes de cambiar a Giddings, tenía una JK para antes de eso, tuve hasta una boquilla Bocar, de las que son argentinas, que desarrollaba Patricio. Tuve una, De las del también, muy dueña. buena, de las Ludueñas, exactamente, muy buenas boquillas también. Pero bueno, con la búsqueda de un sonido, de la facilidad de tocar, yo tenía esta JK y una Dillon, MC1, M1C, que también está descontinuada, pero una boquilla creada como para la tuba en do, desde 3 cuartos hasta 6 cuartos, y ahí un poco buscando la tuba en do. Toca que un colega, estábamos tocando, y me dice: Germán, ¿sabe que cuando vas al registro medio agudo con la JK, se te ahoga los armónicos? Como que no corría bien el sonido, como que abajo tenía un sonido grande, potente, y pasado cierto registro también estaba bien, pero ese registro intermedio era como un poco sordo, entre comillas. Confuso y difuso. Exactamente. Entonces este colega me pasa su boquilla, que es la misma Matanuska que tengo ahora, y me dice: prueba mi boquilla. Entonces la pruebo, claro, era de diámetros un poco más pequeño de lo que yo utilizaba, y claro, se me achicó el sonido, pero al tiro sentí la diferencia de que corría mucho más rápido. Ya. Cómo resonaba en el intro. Claro, como digo, el sonido se me achicó un poco, pero eso se fue desarrollando después. Entonces, en ese momento dije: ok, me la compro. Ya. Entonces, fui y la encargué. Y la tengo hasta el día de hoy. Ya han pasado 4 años. Y, y después me compro la boquilla para la tuba en do de mi ex profesor Alessandro, que también que tiene desarrollada con Giddy. Y en la búsqueda del acomodo, de que sea, como digo, insisto, de que sea más fácil tocar, la vendo y me compro esta Warren Deck que tengo ahora. O sea, Warren Deck de esta Alan Baer que tengo ahora. Vale. Sí, y siento que son boquillas que son como, no sé, mi percepción es como si fueran más blandas, como que vibrasen más fácilmente, no, no pierden tanta temperatura, no ganan tanta temperatura, como que son más, las siento yo un poco más estables. El material Sí, el con el acero. el material con el que están fabricadas, que es acero quirúrgico, que es el mismo con el que utilizan los médicos, y que, claro, y eso hace que sea una boquilla cuando menos interesante. Sí, Por el peso, por la calidad, porque no te hacen, no te dan problemas y en la boca. ese también es un muy buen detalle, Harold, porque yo habitualmente sí tengo como que tiendo a irritar muy rápido la zona con las boquillas de bañadas en plata, y probé con las bañadas en oro también. Pero así todo sentía esto, y con estas boquillas no tengo ese problema. Bueno, a mí se me marca súper rápido la boquilla, y buscando en no apretar, pero así todo se me marca muy rápido. Entonces, como Pero que no es lo mismo que se te marque por la presión que ejerce, por la musculatura, que a que tengas problemas de irritación irritación. en la piel. Exacto. O sea, la marca no te impide tocar, la irritación evidentemente sí. Sí, sí. Yo en algún momento, por ejemplo, cuando tuve una boquilla, no es hacerle contrapropaganda porque las boquillas son muy buenas. La Romera, por ejemplo, eran muy filudas en sus ángulos, y a mí se me llenaba de granos la cara. Ya. Se me llenaba de caro,
y también en la búsqueda de no apretar, también yo sentía que al otro día fatigado completamente, me dolía la boca. ¿Cuál utilizabas de romera? ¿Las de Alessandro Fose también? Sí, Claro. Ajá. yo era un alumno muy obediente. No, está bien, pero está bien, está bien. Además, las boquillas que ha desarrollado Alessandro son muy buenas boquillas. Sí, Son muy buenas boquillas. Ciertamente estaban pensadas para él, para sus características, pero son muy buenas boquillas. Pero sí, bueno, ya sí. eso es cuestión de cada cual, ¿no? Tienen un lindo sonido, tienen un lindo color, Ujú, sobre todo el tema de las articulaciones con las boquillas romeras que desarrolló con el maestro Fossi, ujú. es muy interesante porque tienen una claridad como bien particular. Pero claro, ganas en esto, pero de otro lado, como dices tú, están pensadas mayormente en cómo él toca también. Bueno, a ver, ya casi para terminar, eh, hay una pregunta un poco especial cuando menos, ¿no? Eh, Tú has tenido la posibilidad de estudiar o de tener formación con un intérprete americano Sí, y has tenido la posibilidad de tener formación con un intérprete chileno, ¿bien? Y has tenido la posibilidad de tener formación con un intérprete europeo dos. o dos. No, no, Porque ahí estuve con Eros Sabatani, que tú conoces. ah, con dos italianos. Ya está. Exactamente. Bueno, a ver, la cuestión está en lo siguiente, la pregunta es lo siguiente. Mm, Desde tu perspectiva, eh, ¿crees que, y me retrotraigo un poco a la pregunta del sonido, ¿no? ¿Crees que el sonido actualmente de los intérpretes de tuba se ha homogeneizado? ¿Bien? Amén de las distintas escuelas, las distintas formaciones, sea rusa, sea alemana, sea francesa, sea inglesa, sea americana. ¿Bien? ¿O crees que todavía es fácil discernir y señalar, sí, yo escucho, este es americano, sí, no, este es alemán, no, este sí, este es inglés? Había cuenta de que, bueno, existen esas escuelas, aunque ahora se han un poco difuminado, pero que existen históricamente. Eh, ¿Crees que el sonido se ha hecho más global, más homogéneo, más igualitario? O que, insisto, que puedes fácilmente discernir este estudio aquí, este Eh, estudio allí. un poco que ya es todo como más global. Porque, por ejemplo, por dar caso, no sé, en Italia eh, la influencia de Roger Bobo llevó que el sonido americano se desarrollara en Italia con las características de los italianos. Ujú, Así también han llegado, por ejemplo, un Ricardo Carvalhoso a Múnich ujú, o un James Worley en Pittsburgh. ujú. Entonces, esa globalización ha llevado a que cada vez esa identificación tan puntillosa con cada escuela sea menor. Ujú. Siento que ya sí, se busca un color, pero como que cada vez va siendo más global, porque como te decía, la llegada de diferentes intérpretes de todo el mundo moviéndose por el planeta Ujú. hacen que esto sea cada vez menos puntilloso. Desconozco lo que pasa en la escuela rusa, por ejemplo, hoy por hoy. Ellos como que siento que aún mantienen un color bien propio de ellos, tocan con sus tubas San Petersburgo, tienen como su manufactura propia, pero lo que ya de a poco se ha ido globalizando, como que ya se busca, no sé, la internacionalización del color del sonido. Vale, vale. Y ya como una cuestión un poco más incisiva en Chile, eh, ¿crees que alguna de estas escuelas eh, ha influido o ha permeado la forma de tocar de los tubistas chilenos, más allá de la experiencia de Jeff Barker? Eh, mm, no sabría identificar a Chile con alguna de estas escuelas, para ser honesto.
porque acá, por la escasez de instrumentos, hay una gran variedad de sets. Ahí tú vas en do dando vueltas, en fa, en mi bemol, en si bemol. Entonces, no podría decir si la escuela chilena se identifica más o con la escuela alemana o escuela inglesa. Como que hemos ido teniendo nuestros instrumentos en base a, como te insisto, a nuestras posibilidades económicas, principalmente. Entonces, y con quién uno ha podido salir a estudiar. Por ejemplo, hay muchachos que se fueron a estudiar a Brasil, que estudiaron con Ricardo Serraleiro o con el maestro Dos Anjos. Estuvo Pablo, estatutista de la Filarmónica, que estuvo estudiando con el señor Hendrik Jan Renes en Holanda. El caso mío en Italia. Tengo otro colega que está estudiando en Parma en este momento, con el profesor Gatti. Hay otro que estuvo estudiando en Tatuí. Entonces, Chile, siento que hay como un mix de todo, un poquito. Una hibridación. Exactamente. Por las oportunidades de ir a estudiar a ciertas partes y también por el tema, insisto, por el tema de los instrumentos. Bueno, hermano, ha sido un placer poderte entrevistar. Bien. Para mí. A mí que me encanta hablar. Eso lo tenemos todos los latinos. Muy bueno. Desde el Río Grande hasta la Patagonia. Bien. Exactamente. Bueno, como te decía, ha sido un placer poderte entrevistar. Espero que te hayas sentido cómodo. Si quieres agregar algo, quieres decir algo. Bueno, me voy a colgar un poco de la frase de mi amigo Patricio Cosentino, que es: lo imposible cuesta un poco más. Y la situación actual que vivimos como músicos en el mundo, la poca, ¿cómo se llama?, posibilidad de poder estar tocando en teatros, de estar presentándose en público, es un momento duro para todos los artistas. Entonces, mantenerse fuerte, saber que la cantidad no es sinónimo a calidad. Entonces, mantenerse con la mente clara, con los nortes bien claros, saber qué es lo que uno está buscando y dónde uno es lo que quiere conseguir. Más que nada. Perfecto. Bueno, pues nada, pues lo dicho. Un placer y estamos en contacto. ¿De acuerdo? Un gran abrazo. Cuídate pues, cuídate pues. Bueno, espero que hayan disfrutado de la entrevista, que hayan conocido un poco cómo es el tema de la enseñanza de la tuba y el euphonium en ese país hermano que es Chile, las dificultades que tienen los tubistas y eufonistas en dicho país para la importación de sus instrumentos, y sobre todo que esta entrevista les ayude a valorar un poco más lo que disfrutamos a diario y las facilidades que tenemos para obtener nuestros estudios y obtener nuestros instrumentos. Sin más, los invito a una próxima entrega de esta serie Entre tubas y bombardinos con tubistas o eufonistas latinoamericanos. Hasta pronto.